Este es ya el séptimo video de la serie Mitología en Saint Seiya, y tal como en los anteriores, seguramente descubriremos fascinantes relatos que se hallan ocultos detrás de las mitologías en que se inspiran los personajes. En esta ocasión, ustedes han elegido a los protagonistas de la serie para tal propósito, así que sin más, conozcamos las historias que hay detrás de estos 5 santos de bronce. Esto es, la mitología de los 5 caballeros de bronce, protagonistas. Ya que hablaremos de los protagonistas, comencemos justamente por el principal de estos, aquel de quien se deriva el título de la serie, Seiya de Pegaso. Según el mito griego, en tiempos antiguos Medusa fue obligada a mantener relaciones sexuales por el dios de los mares, Poseidón. Tras esto, fue convertida en el famoso monstruo que poseía cabellos en forma de serpientes, y que podía convertir a sus presas en piedra. Debido a esto y al temor que causaba en los alrededores, el héroe Perseo se enfrentó a ella cortando finalmente su cabeza. Sin embargo, cuando la sangre que brotó de su cuello se mezcló con la espuma del mar, surgieron de esto 2 hermanos, el gigante Crisaor, de quien ya hemos hablado antes, y un hermoso caballo alado que fue llamado Pegaso, debido al manantial que, en parte, causó su nacimiento. Con el tiempo y gracias a la ayuda de Atena, Belerofonte, hijo del rey Glauco de Corinto, logró capturar a Pegaso, consiguiendo finalmente montarlo. A partir de entonces, Belerofonte y su caballo alado vivirían grandes aventuras, entre ellas lograr acabar con la bestia quimera que solía acechar en las zonas cercanas de Licia. Sin embargo, una vez que Belerofonte alcanzó una gran fama, tuvo la osadía de querer igualarse a los dioses del Olimpo, por lo que a lomos de Pegaso voló hasta dicho lugar. Al acercarse, Zeus, molesto por su atrevimiento, envió un tábano que atacó a Pegaso con su picadura, haciendo que éste arrojara a su jinete hacia la tierra, quien como consecuencia de la caída quedaría paralítico, además de perder el sentido de la vista. Por su parte, Pegaso se mantuvo como morador en el Olimpo, donde a partir de ese momento se encargaría de llevar los rayos y truenos del olímpico Zeus, quien más adelante, y en agradecimiento por sus heroicas hazañas, decidiría fijarlo en el cielo nocturno, convirtiéndolo así en la constelación de Pegaso. Como en muchos otros casos, la constelación de Dragón tiene distintas versiones que justifican su origen. Sin embargo, para este propósito haré mención de la más aceptada, la cual nos remonta una vez más a las 12 tareas de Hércules. Cuenta la leyenda que cuando Zeus se casó con Hera, le dio como regalo de bodas el árbol Gaia, el cual producía manzanas de color dorado. Complacida, Hera plantó aquel árbol en el monte Atlas y encomendó su cuidado a las Hespérides, que justamente eran las hijas del dios de quien provenía el nombre de aquel lugar. Tiempo después, y tras haber enfrentado desafíos como acabar con el león de Nemea y matar a la hidra de Lema, la 11ª tarea de Hércules llegó, la cual consistía precisamente en robar las manzanas doradas del árbol perteneciente a Hera. Sin embargo, lo que Hércules desconocía era que la esposa de Zeus había colocado otro protector en el jardín, que era ni más ni menos que el dragón de 100 cabezas Ladón. Con todo, Hércules se mostró cauteloso y logró acabar con el dragón disparándole flechas envenenadas, con lo que fuera de todo peligro pudo acercarse finalmente al árbol y conseguir el anhelado fruto. Entristecida por la pérdida de su fiel Ladón, Hera lo tomaría para colocarlo en el cielo boreal donde, desde entonces, vigilaría el polo norte como la constelación del dragón. Como dato curioso, es posible que las 100 cabezas que de acuerdo al mito poseía Ladón, en parte hayan servido de inspiración para el ataque más poderoso de Doko de Libra, los 100 dragones de Rosan, lo cual sería un argumento más para creer que, efectivamente, él habría sido el anterior caballero del dragón, aunque, tal como se explicó en el video de 22 curiosidades de este personaje, el mencionado ataque bien podría derivarse de la leyenda de Naya y la cólera de los 100 dragones. A estas alturas ya no debe sorprendernos que el propio dios del Olimpo, Zeus, esté detrás del origen de muchas constelaciones, y tal como lo vimos en el caso de la mitología de Castor y Pólux, los gemelos que representan a Géminis, la constelación del cisne no es la excepción, pues esta representa ni más ni menos que al cisne en que Zeus se convirtió para poder seducir a Leda, la reina de Esparta, de quien nacerían estos mellizos. Si quieres conocer la historia completa, así como otras igual de interesantes, te invito a que una vez que termines veas el video con la mitología de los 12 caballeros dorados, el cual aparece justo en este momento en la parte superior.
Volviendo con lo anterior, es digno de señalar que la reina Leda no fue la primera mujer a la que Zeus sedujo adoptando la forma de cisne, pues años antes había utilizado la misma artimaña para acercarse a la joven Némesis, quien lo recibió y cuidó luego de que supuestamente hubiese sido herido cuando intentaban cazarlo. 9 meses más tarde, y tras haber logrado Zeus su cometido, Némesis daría a luz un huevo, que llena de vergüenza escondería en el bosque. Sin embargo, al poco tiempo un pastor encontraría dicho huevo y se lo llevaría justamente a quien años más tarde el dios del rayo engañaría valiéndose de la misma estrategia, la bella reina de Esparta, Leda, quien haría eclosionar el huevo y del cual nació la mujer que se convertiría en el epítome de la belleza en la antigüedad, Helena, quien años después resultaría ser la gran causal de la famosa Guerra de Troya. Para todo aquel que ha visto el anime clásico de Saint Seiya, es común la escena de la llamada reina Andrómeda encadenada en las rocas como un sacrificio a Poseidón. Sin embargo, la mitología de este personaje cuenta la historia un poco diferente, aunque claro, manteniendo los elementos básicos. Según el mito, el rey Cefeo y la reina Casiopea eran los padres de una linda princesa llamada Andrómeda. Sin embargo, la felicidad de esta familia se vio opacada cuando la propia reina Casiopea provocó la furia de Poseidón, pues ésta presumía de ser más hermosa que las Nereidas, quienes representaban todo lo bello que hay en el océano y a la vez eran las sirvientas del iracundo dios de los mares. Incluso una de ellas, Anfítrite, era la consorte de esta poderosa deidad. Debido a esto, Poseidón castigó las costas de Etiopía, donde gobernaban Cefeo y Casiopea, enviando a la bestia Cetus para que provocara el caos en la región. Ante tal adversidad, Cefeo acudió al oráculo de Zeus, quien le reveló que la única forma de apaciguar a la bestia sería sacrificando a su hija Andrómeda, permitiendo que Cetus la devorase. En este punto, cabe señalar que algunos escritos afirman que la reina no presumió su propia belleza, sino la de su hija, lo cual le daría un poco más de sentido al sacrificio que ésta tenía que hacer. Abatidos, los reyes de Etiopía no tuvieron más opción que aceptar llevar a cabo el holocausto, y así acabar con la ira de Poseidón. Con todo, la princesa Andrómeda estuvo dispuesta a sacrificarse por el bien de su familia y de su pueblo, por lo que valientemente aceptó ser encadenada en el acantilado donde esperaría su muerte. Pero justo en ese momento, el héroe Perseo, quien volvía de su batalla contra Medusa, viéndola atada en aquellas rocas, quedó completamente prendado de su belleza, enamorándose al instante de la joven. Tras esto, acudió con el rey Cefeo, a quien le prometió acabar con la bestia marina si a cambio le daba la mano de su hija en matrimonio. Sorprendentemente, el rey Cefeo aceptó la propuesta pero a regañadientes, y una vez dada su palabra, Perseo salió en busca de la criatura. Una vez hallada, el valiente héroe acabó con ella usando la cabeza de Medusa que había traído consigo de su última expedición, la cual utilizó para convertir a la bestia en coral. Una vez a salvo y tal como lo había prometido su padre, Andrómeda se casó con Perseo y con el tiempo se convirtió en madre de la hermosa Gorgófone, quien al crecer resultó ser la madre del rey Tindáreo, de quien seguramente recordarán ya hemos hablado antes, pues él fue el esposo de ni más ni menos que la reina Leda de Esparta. Una vez que llegó el final de los días de Andrómeda, sería la propia Atena quien la tomaría para colocarla en el cielo como una de las constelaciones, donde estaría acompañada eternamente por sus padres y su esposo. Como curiosidad, la isla de Andrómeda, dentro de la historia de Saint Seiya, se ubica precisamente en Etiopía. Por ende, es fácil determinar que fue justo en aquel lugar donde la mítica princesa habría sido encadenada, y, por tanto, la prueba final a la que Shun se sometió para obtener su armadura de bronce habría acontecido en el mismo acantilado donde, siglos atrás, la bella joven se ofrecería a sí misma en sacrificio. Y así, llegamos con el último de los santos de bronce, y de quien quizá la leyenda que se ubica detrás de su constelación sea de la que más se ha escuchado, pero no así siendo conocida en sus detalles. La leyenda del Fénix se remonta a la mitología del antiguo Egipto, donde la majestuosa ave de fuego era conocida como Venu, siendo esta relacionada con la inmortalidad, la resurrección y el propio disco solar, a la vez que servía de símbolo de cosas tales como la purificación, el poder del fuego y el cuerpo físico y espiritual. Según se creía, el Venu aparecía cada 500 años una vez que su progenitor fallecía. Entonces, tomando el cadáver de este, la joven ave viajaba desde Arabia hasta la Heliópolis, donde lo depositaba en la entrada del Templo del Sol.
Cuando tiempo después el historiador Heródoto viajó a aquellas tierras, trajo consigo la leyenda de Venus, a quien en la cultura grecorromana se le conoció como Fénix, ya que en su etimología esta palabra significa fenicio, pues se creía que dicha ave era originaria precisamente de aquella región, y a la vez refiere a algo de color púrpura o rojizo, que era como justamente se le describía a la criatura. A partir de entonces, esta leyenda cautivó la mente de todos aquellos que la escuchaban, siendo así el tema de poetas, escritores e incluso naturalistas. Cabe señalar que la popularización de este mito fue gracias al cristianismo apóstata, que fiel a su costumbre y a diferencia del cristianismo original, utilizaba las creencias de los paganos para convertirlos hacia su fe, vinculando en este caso la historia del Fénix con el jardín del Edén y la expulsión de Adán y Eva de aquel lugar, asegurando que la mencionada ave habitaba originalmente en un rosal debajo del árbol que simbolizaba lo bueno y lo malo, y que fue por una chispa que brotó de la espada de un querubín que su nido se incendió, concediéndole así el poder del fuego y la luz, así como la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus propias cenizas. Según se contaba, cuando estaba a punto de morir, el fénix construía un nido con hierbas y especias aromáticas, donde ponía un huevo que empollaba durante 3 días para después quemarse por completo junto con este, y posteriormente resurgir de él como la misma ave, única y eterna. Y de este modo llegamos al final del video. ¿Qué mitologías te gustaría que se abordaran en la próxima entrega de esta serie? Quizá la de algunos de los santos de plata, la de los dioses guerreros de la película, o quizá la de los santos de bronce secundarios. Deja tu voto por estos u otros personajes en la encuesta que aparece en este momento en la parte superior de la pantalla. Por último, no olvides dejar tu like y suscribirte para que YouTube te avise en cuanto suba nuevo contenido, y además para que sigamos bajando esta estadística. Y si quieres ver otros videos de la mitología de Saint Seiya, aquí te dejo la lista de reproducción completa. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.